Mi querido y admirado amigo, casi colega, hace ya tiempo que me jubilé. Feliz año nuevo, en la posible medida. Requisitos burocráticos me exigen ciertos documentos, y lo más eficaz me parece dirigirme a usted en esta ocasión. Perdone esta molestia y gracias, muchas gracias. Yo aprobé las oposiciones a esa cátedra de literatura a fines de 1925. Fui a Murcia el 2 de febrero del 26. A ese claustro pertenecía hasta 1931, en que permuté con Pedro Salinas, y yo me trasladé a Sevilla. Pues bien, necesito un documento oficial en el que consten estas circunstancias. Tendré que hacer una gestión análoga en Sevilla, donde permanecen legalmente hasta 1938. Dios mío, qué pesado se pone el burócrata de nuestra época. Espero que algo será factible eso. ¿Por qué llegó Jorge Guillén a Murcia? Jorge Guillén viene a Murcia al obtener en unas oposiciones la cátedra de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Murcia. Era una oposición en la que había dos cátedras, la de Murcia y la de La Laguna. Jorge Guillén obtuvo el número 1 y consiguió la plaza de Murcia. El número 2 lo obtuvo don Ángel Balbuena Prat, que fue destinado a La Laguna. Luego Balbuena Prat vendría a Murcia en los años ya 40 en adelante. Cuando Jorge Guillén viene a Murcia, había pasado 6 años en París como lector en la Universidad de la Sorbona, y en Francia, en Trégastel, en la Bretaña francesa, había comenzado su libro cántico en 1919. Él viene a Murcia en febrero del año 26, la oposición es en diciembre del año 1925, o sea que cuando él viene a Murcia ya tenía su libro cántico comenzado y bastante avanzado. La llegada a Murcia fue para él una gran sorpresa, porque Murcia era una ciudad muy pequeña, era una ciudad rodeada de huerta. Él venía de París, hay que imaginar la gran diferencia que hay. Murcia tiene elementos de naturaleza y elementos de historia urbana que le dan un encanto muy visible. La dulzura del clima, la claridad en el aire y en los muros, muchas iglesias y torres, muchos escudos y caserones antiguos. Plazas con hechizo bequeriano, apacibles, silenciosas. Grandes paredes con ladrillos soleados que dan a la ciudad una gran unidad. Hay palmeras, magnolios, grandes árboles, hay jardinillos. Hay un malecón estupendo, y el campo inmediato, y los montes grises y abruptos muy cerca. Y en medio, la torre de la catedral, que ahora estoy viendo, ornada, graciosa, entre la ligereza y la robustez, y de un color admirable. Y tartanitas, aldeanos, y cafés, casinos, y señores en perpetua tertulia, y la gente afable y acogedora. Él cuando llega, pues lo primero que hace es incorporarse a la universidad, empieza a conocer a los compañeros que había en ese momento. Había muy poquitos catedráticos, en realidad de filosofía y letras solo había otro catedrático de filosofía y él, y además ellos daban clase en primero de derecho. Luego ya más adelante empezó a desarrollarse la facultad nuestra, la facultad de filosofía y letras, pero ellos daban clase en el preparatorio de derecho. Había una asignatura de historia de España, una asignatura de filosofía y una asignatura de lengua y literatura española. Lo que sí hizo Jorge Guillén cuando llegó a Murcia fue rodearse de ciertas amistades. Él ya conocía, por ejemplo, a Juan Guerrero Ruiz a través de Juan Ramón Jiménez en Madrid, porque Juan Guerrero era muy amigo de Juan Ramón Jiménez. Juan Guerrero era el secretario del Ayuntamiento de Murcia, y entonces realmente por medio de Juan Guerrero pues conoce a las personas más destacadas en ese momento aquí en la ciudad, los intelectuales, y de hecho pues se reúne con ellos en el casino,
suele ir, por ejemplo, a pasear al malecón. Hay un momento en que también suben todos a la torre de la catedral. Todo eso ocurre durante los años, durante los cursos 1926-1927, precisamente. Él, cuando va a Sevilla a la conmemoración del centenario de Góngora en diciembre del 27, él parte de aquí de Murcia, en el curso 27-28 y el curso 28-29. Y en septiembre de 1929 ya él se marcha a Inglaterra, a una plaza de profesor de español que tenía contratada, y ya cuando regrese de Inglaterra él intercambiará, permutará, que es el término administrativo, la cátedra con Pedro Salinas, y ya él se incorporará a la Universidad de Sevilla. Jorge Guillén impartía las enseñanzas en el edificio que en ese momento tenía la Universidad de Murcia, es decir, al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio del Carmen, junto al Jardín de Floridablanca, en un edificio del Ministerio de Educación, del Ministerio de Instrucción Pública, donde luego ha habido durante muchos años unas escuelas y que se conserva plenamente. La verdad es que él, en el mundo intelectual de Murcia, se relacionó con todas las personas más significativas, con escritores, con poetas, y sobre todo él en Murcia estaba funcionando desde el año 23, dirigido por Juan Guerrero y por José Ballester, en el cual colaboraba Andrés Ovejano y otros intelectuales de la Murcia de la época. Ese era un suplemento literario que había en el Diario de la Verdad, y él se incorpora a ese suplemento literario. En el año 26 publica algún poema, y lo que hacen es que en el año 1927, en enero, fundan Juan Guerrero y él, aunque Jorge Guillén dijo que era siempre cosa de Juan Guerrero, fundan la revista Verso y Prosa. La revista Verso y Prosa, que fue importantísima en el mundo de las revistas de la generación del 27, publicó 12 números, 10 en el año 1927 y 2 en el año 1928. Como todas las revistas de la época, tenía las dos características que siempre hemos señalado. Eran efímeras, pero eternas. Es decir, era una revista que recogió allí en Murcia, aquí en Murcia, recogió colaboraciones de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Luis Cernuda, de Vicente Alessandri, de Gerardo Diego, de Pedro Salinas y, por supuesto, de Jorge Guillén. Es decir, que era una revista que tuvo una gran trascendencia, como otras de la generación. En realidad, las actividades suyas eran relacionarse con los intelectuales de la ciudad, hacer la revista Verso y Prosa, hasta que consigue que su familia se venga a vivir, ya en octubre del año 1926, se vengan a vivir a Murcia, que es cuando él alquila una casa en el Palacio del Marqués de Ordoño, en la calle de Capuchinas, ahora se llama calle Barítono Marcos Redondo, que ese palacio se derribó en los años 60, cuando el boom de la construcción en el centro de la ciudad, y allí vivió hasta el año 29, en una casa muy señorial, desde la cual se veía la torre de la catedral. Y hay unas fotos de Juan Guerrero, realizadas por Juan Guerrero, en las cuales se ve a Jorge Guillén en el terrado del edificio, y al fondo se ve la torre de la catedral, cosa que hemos comprobado que ahora ya no es posible ver desde allí. Claro, Jorge Guillén marchó al exilio, primero a Canadá y luego a Estados Unidos, pero sí mantuvo relación epistolar con algunos intelectuales de Murcia, e incluso volvió a Murcia en el año 51 y en el año 1953, y se reunió otra vez con los amigos que estaban aquí en Murcia. Allí se conservan unas fotos de esas dos visitas. Colaboró, por ejemplo, en la revista Monteagudo, que había fundado en la Universidad de Murcia en 1953 el profesor Mariano Vaquero Goyanes, y en el año 1956 la Real Sociedad Económica de Amigos del País le dedicó un homenaje, así en el año 56, sorprendentemente, que fue el primer homenaje que se dedica a Jorge Guillén en todo el mundo, ¿no? Luego después han venido muchísimos, pero el primer homenaje se le dedicó desde aquí de Murcia en la época en el año 56, o sea, en pleno franquismo, en la época más dura del franquismo, la económica, que era una sociedad muy liberal y que
tenía unas iniciativas culturales muy interesantes, pues decidió realizar este cuadernillo homenaje al poeta Jorge Guillén, que es una verdadera joya donde colaboraron los intelectuales de la ciudad en ese momento, entre ellos Mariano Vaquero, Francisco Alemán Sainz, Juan Guerrero, en fin, algunos otros. Bueno, pues en primer lugar voy a presentar un artículo de autoría de mi padre, de José Cervera Tomás, que apareció en el número 2. Quiero recalcar esto porque es importante. Son los inicios de la famosa revista universitaria de la Universidad de Murcia, Monteagudo. Es una revista que sigue existiendo, es una revista que actualmente en el Consejo de Redacción formamos parte todos los profesores del departamento y bueno, nos estamos remontando a los años 50. El número 2 de la revista Monteagudo concretamente apareció en el año 1953. Y en ese número, en las páginas 11-21, fue publicado el artículo titulado La concepción del mundo en la obra de Jorge Guillén, de autoría de, como digo, de mi padre, José Cervera Tomás, que en ese momento pues él era profesor de filosofía en la Universidad de Murcia. No era profesor de literatura, pero a él le interesaban mucho todas las cuestiones relacionadas con la literatura. Siempre con planteamientos también filosóficos. Él, por ejemplo, escribió también un artículo sobre la poética de Antonio Machado. Y justamente en este artículo hay una contraposición entre la visión del mundo de Antonio Machado y la visión del mundo de Jorge Guillén. La visión de Jorge Guillén, pues digamos, más pletórica, más celebratoria, es un mundo que tiende a la perfección, es un mundo que se reordena desde el momento en que nos despertamos. El despertarse ya es un cántico a la nueva realidad que aparece ante nosotros y es una poesía pues jubilosa y de gratitud, una especie de acción de gracias a la vida. En el artículo de mi padre, por ejemplo, quiero citar el comienzo, me parece muy luminoso, y él incide en una cuestión interesante, como es la perspectiva visual que hay en la poesía de Jorge Guillén. Voy a leer el principio. Dice: Jorge Guillén es poeta de la vista. Todos los que han estudiado la poesía de Jorge Guillén están de acuerdo en que la sensación predominante en su poesía es la visual. No es lo mismo ser poeta de la vista que poeta del oído. Siguiendo con el tema de la poesía de la vista, dice José Cervera: sobre las sensaciones visuales es más fácil construir una concepción del mundo espacial, en la que aparece el mundo perfectamente articulado en el espacio, y las cosas ocupan su lugar, el que deben, enlazadas por lazos de armonía. De ahí pues el tema del cántico, de la plenitud, de la armonía, de esa tendencia a la figura geométrica del círculo, que va a aparecer reiteradamente en la poesía de Jorge Guillén. Y también en este artículo se procede a hacer una distinción del concepto del ser en la poesía de Jorge Guillén. En ese sentido, José Cervera señala que el ser, solo el ser en la poesía de Jorge Guillén, la nada no tiene cabida. Es precisamente una poesía donde desaparece el concepto de la nada, y frente al concepto de la nada hay distintas aproximaciones al concepto del ser. Por ejemplo, él dice que la palabra ser está empleada por Guillén en tres acepciones importantes: el ser que existe, el ser que está y el ser que actúa. Ser que existe, ser que está y ser que actúa. Muy importante en ese sentido que el ser cobra total presencia, total figura y total plenitud precisamente en el estar. El ser que, por decirlo así, resulta subrayado en la poética de Jorge Guillén es el ser que está. Otro tema que también aparece tratado en este artículo y que es fundamental en la poética de Jorge Guillén es el tema de cómo esa plenitud del ser se manifiesta justamente en la expresión del amor. El amor es la plenitud del ser, es la manifestación absoluta de esa plenitud. Ese amor tiene cabida de distintas maneras en la poesía de cántico de Jorge Guillén. No solamente es un amor físico, un amor carnal,
un amor de pareja, un amor espiritual, sino que a veces ese amor también se manifiesta, se prolonga en la figura del hijo del ser, el ser que tiene una continuidad en la figura de su descendiente. Entonces, en ese sentido, el artículo de mi padre, que me llama la atención también por el hecho de que en esa época mi padre todavía no estaba casado y no habíamos nacido ni mi hermana ni yo, y sin embargo él subraya, tiene ya una especie de intuición de cómo en la poesía de Jorge Guillén esa noción de la generación, de la regeneración en la figura de los hijos tiene tanta importancia. Dice José Cervera, el hijo es más vida. Este milagro del mundo que es el hijo, ¿cómo es posible que se realice? Guillén se queda sin saber qué decir, asombrado ante tanta perfección. ¿Por qué? Se pregunta, ¿por qué gracia de viaje acertamos a estar en otro? Canción alborozada de Guillén ante el hijo. Y aquí va a citar unos versos justamente donde se ejemplifica este júbilo ante la visión, ante la existencia de esa prolongación amorosa en la figura del hijo. Hijo mío, resplandor de mi júbilo, gracias a ti, figura de mi amor bajo el sol, restituido todo a esa luz, heme aquí de mi noche liberado. Neto. Y otro capítulo interesante es la repercusión de la ciudad de Murcia en la poesía de Jorge Guillén. Bueno, la poesía de Jorge Guillén es una poesía abstracta, es una poesía de realidades poéticas que no son las realidades reales, pero aún así ha sido fácil, entre otras cosas porque Jorge Guillén ha dado algunas pistas para investigar qué poemas se escriben en la ciudad de Murcia. Él en su archivo de manuscritos que se conserva en Wellesley College en Massachusetts, donde él fue catedrático durante muchos años, todos los poemas están fechados y todas las correcciones, con lo cual es muy fácil seguir la trayectoria de algunos de esos poemas. Y algunos se han hecho particularmente famosos, como por ejemplo la 10ª Panorama, que está inspirada o escrita desde lo alto de la torre de la catedral. Desde allí se ve una ciudad pequeña con unas callejas, que es exactamente como se podía ver en el año 27 la ciudad de Murcia desde la torre de la catedral. Murcia y la torre de la catedral. Panorama. El caserío se entiende con el reloj de la torre, para que ni el viento enmiende, ni la luz del viento borre la claridad del sistema que su panorama extrema. Transeúntes diminutos ciñen su azar a la traza, que con sus rectas enlaza las calles a los minutos. Hay otros poemas que están perfectamente localizados, donde se advierte sobre todo la luz de Murcia, ¿no? Esas frases que hemos repetido, la claridad en el aire, es en un texto, en una carta que Guillén escribe a su mujer Germaine cuando llega a Murcia, dice que lo que más le impresiona es la claridad en el aire. Claro, venía de París, donde seguramente anochecía antes, era febrero, posiblemente sería un momento anticiclónico, y naturalmente la luz de Murcia le sedujo desde el principio. Y esa luz de Murcia está muy presente en Cántico. Lo cierto es que posteriormente incluso se puede localizar algún poema. Hay un poema que se llama Calle de la Aurora, que está escrito en Estados Unidos en 1944 y que recoge el recuerdo de la ciudad de Murcia. Su hijo, Claudio Guillén, decía, y me lo explicó a mí cuando lo llevé a ver la Calle de la Aurora hace ya algunos años, me explicó que cuando Jorge Guillén en los inviernos tremendos de Nueva Inglaterra, de Massachusetts, pasaba mucho frío, a veces para entrar en calor recordaba algún paraje o de Murcia o de Sevilla. Calle de la Aurora. Así se llama. Calle de la Aurora. Puro el arco en el medio. Cal de color azul, aurora permanente que se asoma sobre Corro o Moquín, al barrio aquel del sur,
Humilde eternidad por calle corta. La calle de la Aurora es un poema escrito en Estados Unidos sobre un paraje de Murcia, como hay otros poemas escritos en Estados Unidos con parajes también de Sevilla, porque él permaneció en Sevilla hasta el año 1938, ya durante la Guerra Civil. Voy a leer un soneto que escribí hace bastantes años y que forma parte de este libro titulado De aurigas inmortales. Este es un libro del año 1993 que recibió el Accessit del Premio América, y la peculiaridad de este libro consiste en que aparecen poemas ficticios, poemas apócrifos, pero de sujetos reales, es decir, que yo le atribuyo determinadas creaciones poéticas a personajes de la historia, de la poesía o de la historia de la filosofía, y todos ellos vienen con una dedicatoria a sus musas. Entonces los títulos de los poemas es la dedicatoria, y luego aparece también un paratexto, una cita del autor al cual yo le atribuyo la creación de este poema, que claro, es algo apócrifo. Ese es el mecanismo, un poco la retórica que construí para dar cauce a De aurigas inmortales. Y en la segunda parte del poemario elegí justamente un tipo de relación interesante, que es la que mantuvo Jorge Guillén con Germaine Cahen, la estudiante francesa de la que se enamoró y de la cual, con la cual tuvo una larguísima relación epistolar, que ha sido publicada recientemente también, y bueno, que luego fue su esposa. Tuvieron una relación muy estrecha y muy profunda a lo largo del tiempo, y bueno, pues yo utilicé ese vínculo amoroso para crear este soneto. El soneto, por lo tanto, como he dicho antes, siguiendo ese mecanismo, está dedicado a Germaine Cahen. Sería escrito en el año 1920, vendría con una cita de Guillén, que ahora leeré, y a continuación el soneto. A Germaine Cahen, 1920. Versos de Jorge Guillén. Ser henchido de ser jamás empieza, ni termina. Amor, tú siempre añades. Soneto a Germaine Cahen. Era del canto la abierta alegría, y del silencio la torpe dicción, ya seducida, desnuda sazón, viva en la rama fúlgida y vacía del rigor. Caminamos todavía por la cegada senda y sin razón, no germinada, fatal concreción que en yerma tierra helada no crecía. Era en el fuego la sed de alojarnos en busca de otra tierra aparecida en mortal corazón, y apasionarnos con la imperfecta dádiva perdida bajo el azar sensible de abrazarnos. Era del año la estación florida. En realidad, para la ciudad de Murcia fue una suerte, ¿no? Un azar maravilloso que pudiera venir Jorge Guillén destinado, porque era una persona muy sensible, era una persona también muy sabia, una persona muy culta, un gran lector. Él había hecho la tesis doctoral sobre el Polifemo de Góngora y por lo tanto era un gran experto. Y aquí en Murcia, en el preparatorio de Derecho, pues él impartió sus clases, realmente explicaba el poema de Emilio Cid y Lope de Vega. Eso era todo lo que explicaba a lo largo del curso. No daba lengua, aunque en teoría estaba obligado por el nombre de la asignatura, Lengua y Literatura Española, pero él explicaba literatura y hacía comentarios de texto a lo largo de todo el curso, para los estudiantes de Derecho. Pues muy bien, ese es un poco el resumen de todo lo que Jorge Guillén hizo en Murcia entre 1926 y 1929. Dentro de los autores de la poesía murciana en los cuales se pueda percibir una huella, una presencia de la poética de Guillén, yo quisiera esta tarde recordar al gran poeta murciano y colega, compañero,
de aquí, de la Facultad del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras, de Literatura Española, Eloy Sánchez Rosillo. Es verdad que la primera etapa de su producción poética, desde Manera de estar solo, su poesía más bien crece bajo el signo de la melancolía y del sentir elegíaco. Y así, pues quizá los primeros poemarios, desde luego en ellos es mucho más difícil percibir la huella de Guillén, es mucho más perceptible desde luego la presencia de su querido Luis Cernuda. Sin embargo, considero que el modo de estar en el mundo de Jorge Guillén sí puede aparecer en la última etapa de su producción poética. Digo última no por nada, sino porque es hasta el momento la última etapa de la producción poética, y dentro de ella sobre todo a partir de La Vida, del poemario La Vida. A partir del poemario La Vida, en esta etapa actual, que lleva ya pues una década aproximadamente de creación poética, sí observamos un giro importante en el mundo lírico de Eloy Sánchez Rosillo, donde aparece ese cántico. Hay un cántico celebratorio al ser, al estar, al vivir, y los recuerdos dejan de tener esa coloratura gris, opaca, melancólica, desesperanzada, para alcanzar pues un brillo y una luz, que es la luz de Murcia y es también la luz de la alegría. Murcia, de la que conservo muy gratas memorias. Gracias. Un cordialísimo abrazo de su Jorge Guillén.